Sí, no importa. Bien, bienvenido a todos a los Zoom de Revueltas. Gracias, Tejo, por participar en esto. Vamos a hablar breve para quienes no saben que Revueltas empezó en febrero por una necesidad con Mica de compartir los conocimientos de la bici hacia mujeres y disidencias y bueno, todo hoy en día viene modificándose, viene creciendo, viene mutando de muchas formas. Se ha sumado Juan, por ejemplo, a los talleres y eso, bienvenido. Y bueno, es un colectivo en construcción, espacio de encuentro y de resistencia, de lucha horizontal, autogestivo e inclusivo, que está proyectando armar el primer taller de mujeres y disidencia físico en la Casa de Piedra. Ahí va. Nuestra historia, creo que recién la comencé, ese fue el primer taller que participaron 14 mujeres, ahí está Mica dando el taller de pinchazos. Bien, tanto el nombre como la iniciativa del proyecto se hizo todo por una encuesta de Instagram que se preguntó, en realidad en el mío personal, si estaba bueno tener un espacio, el nombre, y ahí se fue seleccionando el nombre, los colores, todo, el lugar, ahora ya lo hablamos, y ahí pusimos fecha para el primer encuentro en aquellas épocas donde hacía calor y todo era lindo y soleado. Bien, eso es Casa de Piedra, es un lugar cedido por la Intendencia a 3 colectivos que lo gestionaron Multimostros, Economía Solidaria y Libera tu Bicicleta. De aquí que yo estuve en el proceso de hacerse de la casa por parte de Libera tu Bicicleta. En su momento me tuve que bajar y bueno, cuando surge lo de Revueltas, como quien dice, nos aceptaron volver. Y bueno, ahora ahí es nuestro espacio. Podríamos después poner fotos de lo que es adentro, que ya está arreglado, está reparado. Hay estanterías, hay herramientas y más cosas. Bueno, a veces el lugar. Bien, lo que nosotros nos basamos acá en el colectivo, lo que siempre hablamos en los talleres, tenemos primero el respeto al peatón, lo de los ciclistas, transporte público y autos. Es lo que nos enfocamos en cada salida, en cada taller, en cada charla que damos. Actividades. Los encuentros son el primer y tercer sábado de cada mes, esos son presenciales. Ahora le sumamos, con el tema de la pandemia nos fuimos modificando y le sumamos los Zoom. Taller de mecánica de bici semanales, eso lo estamos armando. Rodadas grupales se suspendió por la pandemia, después por el frío, que algunas nos queremos salir a las 8 de la mañana. Que se parte de Casa de Piedra, se da una vuelta por la Rambla y volvemos. Y después el grupo de apoyo para el tránsito, la movilidad, caso callejero, recorridas seguras, cómo ir por la calle. Algunas personas que no se animan a andar con el tránsito, la idea es acompañarlas en los peores momentos y bueno, que se animen a andar solas o solos o como sea. Esta es una bicicleta que se hizo para el 8am, que el Musimóvil nos había prestado los parlantes, esto es lo que se está haciendo. Hay más fotos del 8M. Bien, para colaborar, participar de lo que puedas, si quieras, o sea, con herramientas, materiales de bicicleta, bicicletas, todo bienvenido, comida, bebidas también. Y donaciones económicas, generalmente lo que estamos haciendo cada 3, 4 meses es alguna rifa. La idea ahora es rifar una bicicleta, rifamos una forja de nana de jardín. Y bueno, después en cada taller lo que pedimos es un bono de colaboración de 100 pesos, que es para poder comprar las herramientas y los materiales no hacen falta. Y ahí terminamos con la presentación de Revueltas, eso es el 8M. Y ahora, bienvenido Tejo Matioli por sumarte a esto, que nos vas a dar una charla que yo sé que está muy buena porque ya te he escuchado. Y te cedo la palabra. Bueno, hola, gracias por invitarme. Yo no sé si va a estar muy buena, pero voy a tratar. El asunto es que empecé a pensar en la charla esta y pasó algo la semana pasada que me la trastocó. No totalmente, pero me la trastocó y tiene relación a lo que vamos a hablar. Obvio que voy a terminar hablando de bicicletas y de la importancia de la movilidad sustentable, de la movilidad justa,
y de la movilidad inclusiva, pero voy a hacer todo un camino un poco largo hasta llegar ahí. Les hago spoiler para que no se asusten y piensen que se equivocaron de canal. Todo lo que voy a hablar básicamente nos lleva hacia ahí. Capaz que no es tan largo, capaz llegamos enseguida, no sé, no me tomé el tiempo. El asunto es que voy a charlar, voy a mostrar alguna imagen, muy poco, pero voy a hablar bastante, y después sí voy a tratar de que sea un diálogo, que ustedes charlen, critiquen, opinen diferente, me puteen, todo bien. Entonces, lo primero, ¿qué fue lo que me trastocó lo que pensaba decir acá? El lunes de la semana pasada, en realidad, el lunes salió el informe de EFE, eh, la agencia periodística, ¿no? Así que fue unos días antes, yo lo leí el lunes. Una noticia de EFE decía que, bueno, que ya hay efectos irreversibles en el planeta por el cambio climático. Que la temperatura global va a aumentar 2,7 grados a finales del siglo XXI, en 80 años, con respecto a la media, lo que era la temperatura antes de la revolución industrial. Y que eso ya es así, ¿no? No importa si hoy paramos en seco todo, ya hicimos suficientemente daño como para que eso suceda. Y uno dice, 2,7 grados, no es nada. Bueno, la gran barrera de coral, por ejemplo, del Pacífico está desapareciendo. En los últimos 5 años perdimos el 50% de la gran barrera de coral. Y dice, ¿para qué sirve la gran barrera de coral? Bueno, es parte del ecosistema, es parte del planeta Tierra, oxigena el océano, mantiene la biodiversidad viva. El COVID no nos llegó así porque sí. Nosotros fuimos eliminando parte de esa gran cadena que es la biodiversidad, eliminando eslabones, simplificando, simplificando, simplificando. Las enfermedades pasan más rápido, cambian más rápido, mutan. Bueno, el cambio climático básicamente es lo que dice el grupo intergubernamental de expertos para el cambio climático, IPCC, es que indudablemente es producto de la actividad humana. Negar el cambio climático hoy es como ser un terraplanista a ese nivel. Es re loco porque hay terraplanistas con mucho poder en estos términos, en el cambio climático. Bolsonaro, Trump, uno prende Canal 12 y tenés al hombre ese que habla del clima, de Ramis, el de bigote, todas las mañanas. Él es un anticambio climático en el sentido que no cree en él. Bueno, el grupo intergubernamental de expertos de cambio climático que trabaja para la ONU desde el 88 indica por ejemplo, que los glaciares de montaña y los polos van a seguir derritiéndose durante décadas, incluso siglos. Incluso reduciendo las emisiones a cero hoy. Ese daño ya está hecho. Y bueno, el aumento de la temperatura, y eso condiciona también el aumento de la altura del mar. El nivel del mar va a subir entre 28 y 55 centímetros. Y esto no es, hagamos algo para que no suba, no, no. Esto va a pasar. El problema es que tenemos que hacer cosas para que no empeorarla, para no seguirla cagando. ¿Y qué tiene que ver eso con esto? Bueno, si mi charla iba de ciudades y de movilidad dentro de las ciudades son uno de los factores que más contribuyen al cambio climático. De acuerdo con ONU Habitat, las ciudades consumen 78% de la energía mundial y producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y, sin embargo, las ciudades ocupan 1,9, 2% del tamaño del globo. Solo esos puntos, ahí nos concentramos, consumimos 78% de la energía y metemos 60% de los gases que producen el efecto invernadero. Supongo que el efecto invernadero lo que hace es eso, construye un invernadero alrededor del planeta Tierra, la energía solar entra, rebota en la Tierra, pac, 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 rebota, 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 y no puede volver a salir. Entonces la temperatura de la Tierra sigue subiendo. Eso es el cambio climático. Hace mucho el cambio climático era conocido como calentamiento global, y que se le llame cambio climático también fue una victoria de esta derecha antiderechos y anti conciencia ambiental, porque
cambio climático no suena tan mal como calentamiento global, pero estamos hablando de eso, de calentamiento global y de los cambios que ella contraen. Bueno, para entender por qué las ciudades son tan jodidas con el cambio, con el planeta, hay que entender también que las ciudades son una ventaja. Son una ventaja para nosotros, las personas, pero incluso son una ventaja, a la larga pueden serlo para el planeta. Pero pensemos en las ciudades y en ese... ¿qué son las ciudades? Bueno, las ciudades son la suma de el espacio público y las viviendas y los edificios que utilizamos para vivir, para gobernarnos, para, no sé, las escuelas, para estudiar, para los lugares para trabajar. Mm, las ciudades nacen al igual que el espacio público, hacen juntos, y nacen con cuando empezamos a producir y cuando tenemos suficiente producción como para intercambiar. Esa producción es agraria al principio, ¿no? Pero si yo cultivo, no sé, cebada, maíz, en un momento tengo suficiente, me sobra para intercambiar con aquel que consigue, no sé, cuero para abrigarme, antes que pudiéramos abrigarnos sin tener que matar a un animal necesariamente. O aquel que hace, no sé, un taburete de madera y puedo sentarme y estar cómodo. Entonces, lo que sucede es que aparecen los mercados, que rápidamente devienen en la plaza, en las primeras plazas de las ciudades. La plaza surge como un lugar donde intercambiar la producción. Ya hace rato que dejó de ser solo la producción cosas para alimentarse o ropa de utensilios, terminan siendo muchas más cosas. Por ende, la plaza y la ciudad es hija de la acumulación y de la necesidad de comerciar. Las calles, las veredas, el equipamiento urbano, responden al uso que hacemos de esas calles, de esas veredas, de ese equipamiento urbano, y responden al uso, cada ciudad responde al uso que hacemos de ella, porque de última es nuestra construcción más compleja, siempre está en construcción, nunca la terminamos, y es la forma que tenemos de habitar el planeta, no la única forma, obviamente, pero es la forma mayoritaria. Desde hace ya una década y media, 2 décadas, la mayoría de la humanidad vive en ciudades. En el caso de Uruguay, estamos hablando de que solo el 4% de la población es rural. El resto vive en pequeñas localidades, en pueblos, y después en pequeñas ciudades. Son aquellas que tienen más de 5.000 habitantes. Pero, o sea, solo el 4% vive en el medio rural propiamente dicho. Con el paso del tiempo, estos espacios, esas plazas, esos mercados rodeados de caseríos se van diversificando, se especializan para responder a las diferentes necesidades y usos. Y bueno, así aparecen las peatonales, las calles, mucho más tiempo después, los bulevares, las rutas, los parques, las plazas. Todo esto genera a su vez esas transformaciones pongan al espacio público, a esa red que une las ciudades, que la COSE, como productores y estructuradores de lo que es la trama urbana. Entonces tenemos edificios más altos que crecen en los bulevares, donde se mueve flujo de mercaderías muy grandes, de mercaderías y de personas, y pueden soportar mayor densidad. O tenemos calles pequeñas que pueden llegar a ser peatonales. Las peatonales hoy muy vinculadas a los comercios, más que a la vivienda, al comercio y a un proceso, que ya llegaremos a él, que es el proceso de gentrificación. Que es lo que después hay que pensarlo como un problema. Es un problema emergente, pero capaz que me estoy adelantando mucho. Bueno,
estas ciudades, que en un principio también se transforman en fuertes defensivos, pensemos en las ciudades de la Edad Media, tenías esta plaza para comerciar y alrededor tenías esta pequeña ciudad y afuera tenías murallas. Aparte de la plaza, que era central, tenías la autoridad. Por un lado, en el caso de Europa, tenías el rey, el duque, el conde, el que sea, y la catedral, la iglesia. En otros lugares no tenías la iglesia, tenías otra. Pero eran fuertes militares y de comercio. Con el tiempo esas murallas caen, los procesos se siguen expandiendo, y las ciudades van creciendo. En el caso de Montevideo, por ejemplo, que sufre este proceso de primero fortaleza militar y puerto, o sea, lo comercial productivo, y lo militar, el dominio del territorio, una vez que el dominio del territorio ya difícilmente esté cuestionado, las murallas caen. En todo caso, el dominio del territorio pasa por otros lugares, las murallas ya no se precisan, aparecen los cañones, chau, no precisamos murallas. Y la ciudad empieza a crecer, y la primera ciudad que tenemos, la primera ampliación que tenemos es la ciudad vieja, la ciudad, esta parte de ciudad nueva que va hasta donde es Ejido hoy, después una parte que es el pueblo Victoria, donde hoy es La Teja, y una partecita del cerro. Después, producto de cómo va creciendo nuestra ciudad, que es a impulso de capitales privados, se van parcelando, el Estado siempre tiene muy pocos ingresos, y precisa generar ingresos, y la forma era, bueno, vender grandes cantidades de tierra que se parcelan y pum, 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 crece, y la ciudad se va expandiendo. A principios del siglo XX aparece el modernismo, aparece, bueno, en arquitectura y en urbanismo aparece la Bauhaus, aparece una cabeza que rompe con lo anterior. Me estoy saltando muchos capítulos. Lo que pasa es que quiero llegar a un conflicto que es actual. Estoy saltando los capítulos de la ciudad moderna, por ejemplo, de París rompiendo con la ciudad medieval. Eso lo tengo claro. Pero quiero llegar a algo que es medular, pensando en el tema que más nos interesa de los que estamos acá hoy, que es el pedal. Que es la movilidad sustentable y la movilidad justa, diría. Ya creo que la palabra clave es la movilidad justa. Bueno, el movimiento modernista piensa principalmente en la función, quiere romper con el pasado donde el simbolismo era muy fuerte, donde había que llenar los edificios de estatuas y de símbolos y de floripondio, ¿sí? Adornarlo todo. Querían acabar con el adorno, y pasar directamente a la función. Y la forma debía seguir a la función. Entonces, se trata de estandarizar los procesos, se trata de estandarizar la construcción. Las casas pasan a ser cuadradas, o pasan a tener líneas rectas o líneas curvas, absolutamente de forma racional. Y lo mismo pasa con las ciudades. Se abren calles, y hay un espíritu muy maquinal del asunto, tanto que se considera el futuro, donde la máquina lo domina todo, y nosotros a las máquinas. El futuro es una ciudad pensada para autos, donde la gente vive en torres, y alrededor tiene un poco de verde, donde puede respirar, se sube al auto, se va a la escuela, o deja a los hijos, y se va a trabajar lejos, y después vuelve, y se piensa en que la especificación, la zonificación de las ciudades mejoran nuestra calidad de vida y nuestra eficiencia. Voy a la facultad, estudio ahí y vuelvo a casa. Me voy
al trabajo y después vuelvo a casa y en mi casa vivo en, no sé, en un edificio con un montón de verde alrededor y tengo una calidad de vida buena y me alejo de la humedad y los caminos las calles sinuosas de las viejas ciudades construidas sin un gran plan. La ciudad antigua. Eso era por lo menos la cabeza del modernismo. Eso nos llevó a distopías importantes. Eso nos llevó a, primero, una de las grandes críticas de esto era una señora, bueno, fueron muchas, pero hubo un libro publicado en el 61 que se llamó Vida y muerte de las grandes ciudades, de James Jacobs. Y Jacobs, que era una activista, una periodista, principalmente era una activista barrial que tenía, ella no era arquitecta, ella no era urbanista, pero ella escuchaba a la gente y miraba, sobre todo observaba, y escribía muy bien. Y tenía la capacidad de hablar con los vecinos y de convencerlos. Publicó ese libro, y en ese libro se da de bruces contra todo lo que es las grandes estrategias de desarrollo de las ciudades. Particularmente ese libro antecede a una gran lucha que tienen los vecinos del barrio donde vivía James Jacobs con un desarrollador, un gran desarrollador, que era Moses, que pensaba hacer una ruta elevada que cruzara todo Bronx y aterrizara a Manhattan. Para eso había que arrasar con mucha vivienda en Bronx y arrasar con mucha vivienda en Manhattan. Quería que la ruta llegara al corazón de la ciudad. La ciudad del futuro era Los Ángeles o Atlanta, una ciudad pensada en autos. Yo trabajo, me subo al auto, ¡boom!, acelero, me voy al carajo, duermo en mi casa y después vuelvo. Lo que dice Jacobs, lo que descubre, más que lo que dice, lo que descubre es, cuando hacemos eso, tenemos ciudades que siempre están parcialmente muertas. Yo vivo acá, de noche, en este vecindario, y la gente, este vecindario está lleno de gente. A la hora de trabajar, me levanto y me voy. Y los pibes se van a la escuela. En la casa quedan poca gente. En ese caso, en ese momento, quedan las mujeres. El peso de los suburbios para las mujeres es tremendo, porque quedan como ama de casas, es muy difícil conseguir un trabajo, es muy difícil independizarse, es muy difícil romper el lazo con el marido, lo quieran o no, es muy difícil, el tipo se va a trabajar y ellas se quedan encerradas en su soledad en grandes casas, porque son grandes en ese lugar, en Estados Unidos. Ahora estamos hablando de suburbios, no de las torres del movimiento modernista, que es la versión de lo que sucedió en Estados Unidos, y desde donde parte la crítica de Jacobs. Y mientras los hombres van a trabajar en el centro hay vida de día. De tardecita, cuando todos vuelven a sus casas, el centro queda vacío. De noche el centro muere. Es un lugar muy peligroso porque no hay gente en la calle. Una de las cosas que dice Jacobs es, cuando menos gente haya en la calle, esa calle se vuelve más peligrosa. Por otro lado, las mujeres, que son en la división sexual del trabajo las responsables de cuidar a los niños, son las que llevan a los niños a la escuela, no sé qué, vuelven y tienen un nivel de atomización brutal. Y una pérdida de derechos, o sea, los años 50, cuando todo este modelo de ciudad se hizo carne, significaron también un retroceso para los derechos de la mujer enorme, ¿no? Las mujeres que habían logrado, habían logrado, producto también de la Segunda Guerra Mundial, conseguir trabajos que antes estaban totalmente vedados, fueron reemplazadas y devueltas a las casas a prepo por el mercado y por este tipo de zonificación que determina las formas de vida, ¿no? En nuestro caso, en Uruguay no sucedió así. Hoy tenemos procesos de transformación mucho más lentos, ya lo saben. Pero sí se fue construyendo una ciudad pensada en base a que el transporte es el auto. Y cada vez más grande. La idea de tener un parrillero en el fondo y un patiecito es súper, no sé, súper familiar.
y compartible, de hecho, porque tenemos la idea de que eso es mucho más natural, mucho más sano, y así también sucedió en los años 90 que la ciudad de crecimiento más rápido en toda América Latina era la ciudad de la costa, fue la ciudad de la costa. La ciudad de la costa creció, se parceló canelones y la ciudad se extendió, se extendió. Ahí sí tenemos un comparable con la Sprawl City, la ciudad expandida esta que les contaba del caso de Estados Unidos. Les tengo que mostrar una imagen de lo que sería... bueno, es un Word, ¿tá? No, no, este no es. Perdón, te voy a dejar de compartir. Es este, de red de Word. Ahora sí. ¿Por qué me pone...? Bueno, estoy metiendo la pata. Voy a cerrar uno para contarles sobre el otro. Ahí está. Ahora sí. Ton, ton, ton. Sí tengo fotos. Esa es la Sproul City que les contaba. Esos son los suburbios norteamericanos. Si uno piensa en la alternativa, bueno, ¿cuál es el problema de esto? Tiene muchos problemas. O sea, les conté el problema de género, por ejemplo, de casi de cristalizar las diferencias de género y poner roles súper fuertes que son muy difíciles de romper, por lo que se espera, pero aparte por lo que se espera por una barrera física. Vos vivís ahí, es muy difícil salir de ahí. ¿Dónde vas a conseguir trabajo ahí? ¿Dónde vas a hacer, voy a hacer un mandado, me tengo que subir el auto, me tengo que ir al carajo, y volver en un rato? ¿Cómo construir redes sociales de apoyo? ¿Por qué les dije que la ciudad es una ventaja al principio? Esto que vemos de los Sprawl City es absolutamente antiecológico. Si hoy las ciudades ocupan el 2% del planeta y consumen lo que consumen de energía, imagínense que todas las ciudades fueran de casas unifamiliares. El tamaño de las ciudades sería un disparate. Hoy tenemos enormes ciudades, de que solo pensarlo, capaz que nos falta un poco el aire, Tokio, yo qué sé, Ciudad de México, megalópolis, ¿no? Como Sao Paulo, que son gigantescas, pero tienen una densidad bastante alta. Y la densidad es uno de los temas claves. La densidad aumenta la productividad, pero la productividad no solo en sentido capitalista de ganancia, sino que con menos tiempo puedo hacer las mismas tareas o mejores. Estoy más cerca de conseguir tal insumo para hacer tal otra cosa. Bueno, imagínense conseguir un repuesto de bicicleta en la primera foto. La segunda foto que les puse es alta densidad. Esto es Hong Kong. Esto es el otro extremo. Es muy difícil que te pegue el sol si estás en la calle. Es muy difícil de ver el sol ahí, o lo ves, sí, un par de minutos al día cuando pasó por el cenit y ya te dio sombra del otro edificio. Este es el otro extremo. El otro extremo, el problema que tiene es que empiezan a crecer otros problemas, el problema que tiene, bueno, estoy repitiendo, empiezan a aparecer otros problemas. Por ejemplo, la falta de espacio. La falta de espacio no está vinculada a la densidad necesariamente. Uno puede tener una ciudad muy densa y no tener falta de espacio. Barcelona. Pero la calle ahí no la podés ocupar, si toda esa gente decide salir en el mismo momento, ¡pum! Se agotó. La contaminación en ese pequeño espacio. Esta produce muchísima contaminación. Moverse implica quemar petróleo. Es muy difícil llegar. Bueno, es muy difícil si yo vivo en Ciudad de la Costa, ir y volver al centro, por ejemplo, sin quemar combustible. Puedo hacerlo, claro, todos podemos hacerlo, pero implica que o soy joven, me la juego, porque tampoco hay
una red de ciclovías que me permita hacer de forma bastante segura, y tengo una condición física aceptable, y no tengo ninguna discapacidad. Uop. No, acá puedo ir caminando de un lado al otro, pero es muy fuerte también la injusticia. Los pisos de abajo son más baratos, no me pega el sol nunca, vitamina D, nos vemos, y la calidad de vida es una porquería. Llegamos a esto, que hay varios grupos anglos que le dicen la densidad gentil, que es una densidad media, que se piensa en ciudades con no ciudades expandidas, ciudades integradas, donde las plantas bajas, por ejemplo, son comercios, son escuelas, rompen la zonificación esa que les contaba del movimiento modernista, y tenés, concentrás población en mucho menos espacio que acá. Ocupás mucho menos tierra. Bueno, las ciudades suelen crecer en donde, por ejemplo, la tierra es más fértil, las ciudades antiguas. Porque, nada, empezamos con campesinos, labriegos que se juntaban. Esas tierras desaparecieron abajo el hormigón. Entonces, la densidad gentil es la densidad media, que tiene una serie de ventajas muy fuertes, como por ejemplo estas fotos de Montevideo. Bueno, Montevideo siempre está lleno de autos estacionados por todos lados, y es raro ver un lugar. Ya no podés sacar una foto en una calle donde no vaya autos estacionados. La relación entre la calle y el apartamento de arriba es súper sencilla. El tipo sale o la tipa sale por la ventana y puede hablarle al vecino de abajo. Eso crea un efecto que Jane Jacobs decía que ella lo definía como ojos en la calle. Ojos en la calle es mayor seguridad. ¿Se acuerdan de eso de las calles vacías son peligrosas? Bueno, si vos tenés ojos en todas las calles, tenés un mayor nivel de seguridad sin necesidad de recurrir al aparato represor de la policía o qué sé yo. Porque siempre hay gente mirando, pasando, eso te da seguridad. Después te da seguridad de forma subjetiva, ¿no? Pero una forma de medir también la valoración de seguridad de un lugar que se utiliza bastante, de un lugar público que se utiliza bastante, es preguntar a las mujeres, hacer encuestas con mujeres. Las mujeres son las primeras que se van, porque son las primeras víctimas de acoso, las primeras hacia donde van los primeros atisbos de inseguridad. Y lo que produce una ciudad de escala media se denomina escala humana, pensada en amplificar la interacción humana. Otro problema que tenemos es que construir de cero una ciudad ideal también es antiecológico, y es una locura. Lo está haciendo hoy Egipto, que es un estado totalitario, que tuvo un intento de democratización después de la primavera árabe, y terminó muy mal, terminó con un golpe de estado del ejército, y hoy están construyendo una ciudad. El Cairo es una ciudad absolutamente saturada, saturada por la cantidad de gente, por la falta de servicios, porque nada da abasto y nada está planificado, o está muy poca cosa planificada, y se planificó una ciudad nueva, que es la nueva ciudad capital, que probablemente lleve el nombre del dictador, pero todavía no le pusieron nombre, ahora le dicen nueva capital, pero obviamente en un momento va a dejar de llamarse nueva capital. Y es una ciudad para ricos, todo muy lindo, desde cero, en medio entre el desierto y el canal entre el Cairo y el canal de Suez, o sea, en la parte esa del desierto. Y todo eso también es antiecológico. Lo que se debería hacer es, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo se puede mejorar? Y una de las cosas es, bueno, pensemos en densidad media con las ciudades que tenemos, pensemos en pacificación de las calles, pensemos en el uso del espacio público y pensemos en la biodiversidad. ¿Cómo aumentamos la biodiversidad en nuestras ciudades?
en los lugares que habitamos. Entonces, ¿por qué hay que aumentar la biodiversidad? Por todo eso que hablábamos del cambio climático, por la necesidad que tenemos de que somos seres vivos, somos parte de los ecosistemas, aunque nosotros los rompamos, lo terminamos rompiendo. Nosotros, nuestra vida depende de la supervivencia del planeta y de la vida en él. Entonces, el ir golpeando constantemente a la biodiversidad, haciéndola más pobre, nos termina afectando. Termina haciendo que algunos virus pierdan enemigos, que otros, lo mismo con las bacterias, que las cosas que se salten, que muchas barreras caigan, y nos vuelven mucho más indefensos, aunque parezca que no. Matar a los jaguares, por ejemplo, matar a los grandes depredadores, ha hecho que un montón de especies se transformaran en plagas. Incluso hemos creado plagas nuevas. Esto es, abro un paréntesis. Vieron que cuando se habla acá de la caza del jabalí, porque el jabalí es una plaga en Uruguay y qué sé yo, destroza los cultivos, y qué sé yo. Bueno, el jabalí es un animal europeo. ¿Cómo? ¿Por qué hay jabalí en Uruguay? Bueno, en Uruguay no hay jabalí. Lo que hay es chancho jabalí. ¿Y de dónde salió el chancho jabalí? Hace mucho tiempo, Anchorena, creo que era Anchorena, trajo muchos jabalíes para cazar, los encerró y para comer, porque éramos muy europeístas, qué sé yo. Los jabalíes escaparon. Esos jabalíes europeos, que son la mitad del chancho jabalí que tenemos nosotros, escapó. Los jabalíes machos entran en las porquerizas, en donde tenemos a los chanchos acá, y bueno, nada, tienen sexo con las chanchas y ¡pum! Nace el chancho jabalí. El chancho, que se usa acá para hacer jamón, pesa 200 kilos, y bueno, agregarle musculatura y grandes colmillos. Ahí tenés el chancho jabalí, que es, básicamente es una transformación de la vida que generamos nosotros. Eso nada, el jabalí es una plaga. Sí, la plaga la que creamos nosotros. Colgué con eso, pero nada, quería ver cómo todo el tiempo estamos metiendo la pata, una vez atrás de la otra. Y volvamos a las ciudades rápido si llegamos a la bicicleta, porque si no... Bueno, las ciudades. Entonces, estoy tratando de explicar por qué la densidad media es la mejor forma de vivir y de proteger el medio ambiente. Para empezar, no nos paramos arriba de tierra fértil o tierra no fértil. Ocupamos menos espacio de lo que ocuparíamos si todos tuviéramos una casa individual. Si 7.500 millones de habitantes tuviéramos una casa individual, ¡puf! Chau Amazonas, chau todo. O sea, no, somos 7.500 millones y vamos hacia 8.000 millones. No es un gran problema porque nuestra tasa de natalidad está cada vez es menor y nos vamos a estancar. Y posiblemente decrezcamos en un tiempito. Hay que hablar con la India igual, que es donde más nos reproducimos. Pero los demógrafos suponen que nos vamos a estancar en 10.000 millones, que es un montón de gente. Es un montón de gente y no hay los recursos para mantener tanta gente con los niveles de vida del primer mundo. O sea, si seguimos pensando con la cabeza de desarrollo, el desarrollo puesto en como es Estados Unidos, Canadá hoy, no tenemos un planeta que banque eso. No vamos a poder vivir así. Bueno, vamos a la ciudad, por eso defiendo eso es uno de los puntos. El otro punto es, somos seres gregarios, nos apoyamos, nos precisamos el uno del otro, y este invento, que es muy bueno, el automóvil, es una genialidad, el problema es que también se nos fue de las manos, porque hoy ocupa mucho más espacio en nuestras ciudades que cualquier otro tipo de forma, de herramienta para movernos. Esos autos estacionados ahí no tienen a nadie adentro, a nadie.
y duermen 20 horas al día, mínimo. 20 horas al día tenemos todo eso ocupado para después hacer 20 horas, mucho más, ¿no? Pero dentro de la ciudad, ¿cuánto te puedes mover de tu lugar a, no sé, a una escuela y al trabajo? Ahí tenemos también lo de género. Las mujeres, los hombres solemos hacer, nuestros movimientos en la ciudad son de un lugar A un lugar B. Recto. La mujer suele hacer esto. Porque es la responsable. Cuando digo la responsable no es que tenga la culpa, es que socialmente la cargamos con el peso de la reproducción, de las tareas de reproducción, o de cuidados. Entonces, mandados menores, todo el tiempo los pibes, está estudiado eso. El movimiento de una mujer promedio en la ciudad por lo menos tiene un punto intermedio entre el punto A y el punto B, entre la casa y el trabajo, entre la casa y el estudio, siempre hay algo ahí que tiene que desviarse. Y aparte, si volvamos al invento ese, del motor de explosión, contamina. La alternativa que presentan desde la industria automotriz, desde supuestos nuevos jugadores, que no son tan nuevos jugadores, es el auto eléctrico. El gran problema del auto eléctrico, en términos ecológicos, el auto eléctrico, el problema que tiene es, bueno, está bien, no tira CO2, genial, pero utiliza metales raros, metales que crecen en lugares específicos, Bolivia, República del Congo, y que son limitados, y que va a ser muy difícil que todo el mundo llegue a tener un auto eléctrico como hoy tienen un auto, todo el mundo no tiene, pero como la cantidad de gente que hoy tiene un auto con motor a explosión. Pero además de eso, es el espacio y el egoísmo. Es como la mayoría de los recursos en nuestro caso, de las intendencias, se va en mantener esas calles y construir infraestructura para que la gente pueda ir en una máquina que puede desarrollar 200 kilómetros por hora para moverse 10 kilómetros. Y taladrar la tierra en Noruega o en Arabia Saudí, trasladar lo que sacamos de ahí en petroleros por todos los océanos, para que la gente pueda moverse en ese auto 10 kilómetros, 5 kilómetros, 5 de ida, 5 de vuelta, o menos incluso. Llegó el punto de que, si lo pensamos de forma racional, no necesitamos esa cantidad de autos estacionados. Al sumo precisamos transporte público, autos para, si tenemos que ir a grandes distancias, está bien, ni siquiera tendrían que ser propiedad privada, propiedad privada específica, se podría alquilar, podría ser de forma colectiva o de múltiples usos, ¿sí? O podría ser privado, pero tampoco, no todo el mundo puede acceder a eso. Y la forma de movernos en la ciudad, y la pandemia nos ha enseñado un montón de eso con el aumento del teletrabajo. Obviamente, no todo el trabajo puede ser teletrabajo, pero mucho trabajo sí puede ser teletrabajo. La pandemia nos ha enseñado que hay cosas que se pueden hacer desde casa. Y otras cosas, hay que repensar esta ciudad para consumir menos energía, para producir biodiversidad, no solamente para, uno piensa siempre en la mitigación. Bueno, yo construyo un edificio y voy a producir tanto CO2, planto 3 árboles y, bueno, consumo un poquito, estoy mitigando. Bueno, pensemos en qué hay construido ya, qué se puede aprovechar, qué cosas se pueden construir a partir de lo construido para mejorar y aumentar, por ejemplo, la densidad, pasar a la densidad media. ¿Por qué la mayoría de las azoteas de Montevideo, que son cientos y cientos de kilómetros cuadrados, están impermeabilizadas, nada más? Techos verdes, sin mantenimiento, con pasto y plantas de educación, donde se cae una semilla que cagó un pájaro y crece una flor, serían mucho más ricos, serían abejas, serían mariposas, sería una riqueza de biodiversidad enorme, y mantendría, por ejemplo, mucho más aislada en términos térmicos a los edificios. Aprovecharía el agua de la lluvia, ese tipo de cosas, y la huella de carbono se reduce un montón. Con la movilidad pasa lo mismo.
Esa calle que está ahí, es Martín Fierro, esa foto, eso es en la blanqueada. Esa calle podría tener una línea de árboles en el medio, una mitad peatón y una bicisenda, y de otro lado, sí, transporte público y a tantos autos. Hoy, andar en bicicleta, hoy, en la Montevideo de hoy, en los otros lugares, es un acto de responsabilidad ecológica, es un acto de rebeldía, es un acto profundamente político. Porque implica que le estamos peleando todo el tiempo el espacio, y yo sé que a veces es agotador, a un modelo de desarrollo que nos ha llevado hasta acá, hasta donde estamos, hasta eso que, como lo que arrancaba, en lo del cambio climático que en todo caso hoy podemos mitigarlo, pero no podemos frenarlo, que hay cambios que ya los produjimos y que el mar va a subir y que la temperatura va a subir y que probablemente la mayoría la mayoría no, pero cientos de miles de especies sigan desapareciendo. Solo quedan 400.000 elefantes en el planeta, por ejemplo. Eso es porque los cazamos, no porque se mueran por mayor temperatura. Es parte de lo mismo. El no respetar el lugar donde vivimos y pensar en qué producen nuestras acciones, más allá del placer inmediato o del asco inmediato. Es como de lo que nos produzca inmediatamente. Siempre producen muchas más cosas. Y es ahí, en esa ciudad de escala intermedia, a la que deberíamos apuntar, donde la movilidad juega un rol central. Hay una leyenda, y digo leyenda porque no me consta que sea real, pero, por ejemplo, Montevideo, ¿vieron Boulevard, que es como una L? Boulevard Artigas, que entraría casi todo Montevideo dentro de esa L si fueran edificios de 5 pisos, sin estar apretados, con plazas y todo, con parques. Montevideo se ha expandido enormemente con viviendas de familiares. Montevideo, a pesar de esa expansión, sigue teniendo distancias aceptables. Yo puedo ir a casi cualquier parte de Montevideo en bici, y de hecho lo hago. Y ustedes lo hacen también. Cada vez que hacemos eso, estamos poniendo de relieve la necesidad de que la calle sea de todos. El otro día le pasaba por no me acuerdo si por Twitter o por WhatsApp, a Tati Road le pasaba un tweet de una ampliación, unos puentes que van a hacer en la interbalnearia, donde no había lugar para bicicletas. Y se sigue pensando en esa lógica del automóvil que nos está llevando contra un muro. Y le pedía que pusiera algo. Yo puse algo, alguien más puso algo, se pregunta todo el tiempo. Bueno, nada, quería solo, la voy a dejar por acá y la idea es que charlemos al respecto. Que esa ciudad que tiene esas necesidades como las que acabo de mencionar, también implican necesariamente la movilidad justa. La movilidad justa es aquella movilidad que nos permite movilizarnos sin destruir, movernos de un lado al otro, sin destruir el planeta por eso. Que es a lo que nos ha llevado el sobreuso del motor a explosión. Y cuando digo el sobreuso, es el sobreuso, porque el motor a explosión es un invento genial, nos ha ayudado un montón también. Y deberá seguir existiendo para algunas cosas, pero no para lo que lo tenemos ahora, en la foto estacionada ahí. Me faltó una, que era nomás mostrarle cómo las densidades también pueden ser, la densidad, la cantidad de población que podés poner que puede vivir en un terreno, puede ser bastante más amigable. Esta es la misma cantidad de población en distintos formatos de vivienda colectiva. Esta de acá abajo me hace acordar un poco a la plaza de Lía. Si ustedes fueron alguna vez al MAM, enfrente hay una plaza donde la mitad es una plaza y después hay 2 cooperativas, que son como 2 cuadrados y en el medio vacíos, y tienen un pasaje peatonal. Eso me parece una forma brillante del uso de suelo urbano, donde es una plaza, esa plaza tiene poco verde, pero bueno, es una plaza en un barrio que tiene montones de pibes, de niños, que no había espacio público,
y me parece bastante útil. Bueno, me colgué, me faltaron cantidad de cosas, de la gentrificación que pensaba nombrar y eso, pero ya no sé cómo meterla en el hilo. Creo que estoy hablando hace un montón. No sé, voy a apagar el micrófono y se escuchan insultos o lo que quieran decir. Y no sé, hablamos, ¿les parece? Con Eh, ustedes. buenísimo. Eh, quedé yo por lo menos un montón de información así. No sé si alguien más quiere hablar o decir algo. Pat, yo le vi que algunas cosas apuntó. No, buenísima la charla. No sé si alguien quiere preguntar algo. Una cosa que siempre pienso, ¿no? Sobre todo al principio, cuando Mati hablaba del cambio climático, y es como desolador escuchar esos números de tipo, ya es tarde, no importa lo que hagamos, ya se va a subir no sé cuántos un grado y no sé cuánto, que ya va a cambiarse irreversiblemente. Entonces eso es como que a veces entras en este catastrofismo donde es nada lo que haga va a importar. Pero está bueno ver cómo las acciones cotidianas realmente pueden hacer la diferencia, ¿no? Como moverse en bici. No sé, ¿cómo la ves eso de la posibilidad real de generar un cambio así desde, no sé, desde nosotros? ¿Qué pensás, Mati? Bueno, el asunto es, hay cambios que ya produjimos que no vamos a ir para atrás. Sí. Y metimos la pata hasta la cintura y lo metimos como especie. Pero si no hacemos nada, la vamos a seguir complicando. Ese es el asunto. Y podemos, la naturaleza es muy fuerte, puede regenerarse. Hay un documental hermoso que se llama La sal de la tierra, ya que estamos, lo recomiendo, que es sobre la vida de un fotógrafo, que es Sebastián Salgado, un brasileño, que es un fotógrafo increíble, y que el tipo muestra cómo regeneró una parte de una selva cerca del Amazonas, que era un lugar totalmente inhóspito. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto eso que dije de los números, la temperatura va a seguir subiendo y eso. Si no hacemos nada, va a subir mucho más. Y se van a perder muchas más especies, pero tenemos que empezar a hacer. Y, y las ciudades, donde nos encuentran a todos juntos, queramos o no queramos, eso va a seguir sucediendo y cada vez las ciudades ocupan más espacio, en el sentido que la gente se muda a las ciudades, porque ahí está el trabajo, ahí no sé, la medicina, todo. Son una oportunidad para ello. Nuestros actos individuales pesan en el 30% de la contaminación que se produce hoy. El 70% lo hacen las grandes corporaciones. Pero ese 30% es un montón. Y ese 30% puede condicionar a las empresas que cambien también. Porque está en nosotros. Si nosotros abandonamos la calle, dejamos de andar en bici, algo que no se ve no es un problema. Aunque lo sea. Claro, hay problemas que no se ven. Pero al no verse, al no estar concebido, o sea, no lo tenés en la imaginación, no lo percibís. Te olvidaste. Ya fue. Que nosotros estemos andando en bicicleta y rompiendo las pelotas todos los días, rompiendo las pelotas entre comillas, nosotros no nos movemos las pelotas, nos movemos, pero que nos perciban como un problema, habla de que ahí hay un problema. Hay un problema de que Montevideo hoy está pensada para el auto con explosión a motor, explosión a baja motor, un auto con motor a explosión. Pasado mañana estoy pensado en el auto eléctrico. Es el mismo problema. Sin CO2, el mismo problema. Por eso es importante. Para mí, hay muchas más cosas, supongo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Yo no es una pregunta, es más o menos una reflexión que no venía tanto por el lado de... me quedé pensando en realidad las ganancias, siempre cuando hablamos bueno, en la pregunta de cómo hacemos mejores ciudades o por el estilo. Y
Y en realidad siempre pensando en qué tipo de convivencia vos querés que suceda entre la ciudad. Y cómo la forma de transportarnos dentro de esa ciudad y cómo está pensada esa ciudad te afecta, no solo la huella verde y esto que es como súper importante porque se nos viene arriba, pero sino también la forma de habitar y la forma de relacionarte con las personas que están en esa ciudad, ¿no? Entonces, una ciudad pensada para autos no está pensada para personas. Y la interacción que hay entre esas personas es muy distinta. Una ciudad, y no hay una solución mágica. En realidad yo creo que en todos los tipos de movilidad y ver cómo es que pensás la ciudad desde ese punto de vista, te habilita a ver todas esas interacciones, cómo cambian el habitar mismo en la ciudad. Y creo que es ese cambio el que te termina facilitando incorporar de forma más fácil, no sé, como decías, que la bici no sea un problema. No, si eso es un tema cultural. Una vez que ya te acostumbras a habitar de cierta manera y a entender esa convivencia en todas las escalas y velocidades de habitar y de moverte, ya los cambios como que son más simples, ¿no? Y más como fáciles de abordar. Nada, fue como que me quedé con eso también. No solo la ganancia de, obviamente, bajar la emisión y todo eso, que es súper importante, pero lo otro. Hay algo que decís ahí que, bueno, todo eso que decís, sí, tienes razón. De hecho, cuando pensé en un principio, pensaba en hablar de la ciudad integrada, en Es contraposición a... una charla como para de 5 horas, ¿no? Un seminario, aparte de eso, es otra cosa. Es que pensaba en eso, en la ciudad integrada en contraposición a la ciudad segregada, porque el auto también es la ciudad segregada, es vos en tu burbuja, es como el shopping, en contraposición a la plaza pública, el auto, eh, y claro, lo que sucedió fue que entre que pensé eso y pasó lo que expliqué al principio y me colgué con el cambio climático y terminé ocupando demasiado quizás. Pero sí, es la forma en que habitamos la ciudad determina nuestras relaciones sociales. Hoy me apareció por tercera vez publicidad de un barrio privado en Instagram. Los barrios privados son la barbarie. Son la burbuja donde la gente que mejor puede vivir se aísla totalmente del resto de los mortales. No nos van a ver nunca. Nos van a ver de rebote en un Zoom, en una clase, si compartimos alguna vez una clase, o cuando trabajemos para ellos en su empresa y nosotros seamos empleados. Es la contracara del asentamiento. O No de la ciudad pensar, como lugar de. O la contracara de la ciudad como lugar de reunión inicial de claro, interacción social. sí, exacto. Estaba pensando en eso. Es como, si no pensamos en la ciudad como lugar de democracia, porque democracia en el sentido que nos podemos cruzar todos, nos encontramos de rebote gente muy diferente y de diversidad y de que todos podemos ocupar el espacio público, ese que hablaba al principio, de forma democrática. También va forjando un tipo de relaciones sociales muy jodidas. Y la incapacidad de pensar en el otro, como otro, de pensar en la otredad, ¿no? Todo eso me hizo pensar tu comentario. Pero había algo de eso en el que al final no había agregado y... Ahí lo habla. No, sí, lo estaba escuchando recién esto último que hablaban, de la relación entre la gente y cómo el uso de la ciudad cambia eso, la forma de relación entre la gente y la percepción que tenés de la ciudad como es todo. Nosotros vivimos en el barrio judíos. Yo generalmente, por el horario que trabajo afuera ahora y todo, por lo general cuando salgo los fines de semana de tarde, todo siempre lo veo vacío. Cuando las pocas veces salgo el sábado de mañana, yo digo, de toda la vida odié Arena Grande y todas sus cosas, porque es tipo un hormiguero de gente constantemente apretada todo el tiempo, todos los vehículos, todo el tiempo autos pasando por la calle, es un peligro cruzar cualquier esquina, todo. Hoy no sé si se enteraron que se volvió a empezar con el tema de peatonalizar sectores. Y tuve una imagen interesante de ver la movida esta de peatonalizar desde dos perspectivas distintas, porque primero agarré por el lado para donde están desviando el tránsito, y entonces ahí era todo bocinazos y un ruidaje y toda gente amontonada para todo lo que antes estaba a lo largo de toda la grande,
está concentrado hacia el lado del centro. Después di la vuelta y vi Arenal Grande sin autos, pero con el movimiento normal de los comercios abiertos, y parecía una calle 4 veces más grande de lo que es normalmente. O sea, los comercios tenían percheros, por ejemplo, con ropa y mesitas con cosas hasta la calle, hasta la vereda, y la gente caminaba tipo, como que tenía mucho más espacio, no era lo mismo que la gente que ves todos los días, amontonada, pero aprovechando el espacio de la calle parecía que había más luz, todo, era completamente diferente a la imagen de otra ciudad. Y claro, me quedé pensando que está buenísimo como queda sacando los vehículos y dejando que la gente, probablemente los comercios les rinde un montón, pero claro, por otro lado también pensaba, la gente que se está desviando hacia el centro, que ahora está mucho más amontonado durante ese rato que está penalizado, deben odiar este día. Entonces, ¿cómo sigue habiendo esa percepción por un lado de la gente y lo ve como un problema, ¿no? O sea, que me quedé pensando en eso y me quedé como en blanco, no sé muy bien. O sea, porque yo sé que mañana en Twitter voy a ver un montón de gente quejándose de que otra vez los comunistas arrancando todo porque para que la gente camine, no sé cuánto. Y en realidad no se puede perder eso. No sé cómo llegarle a esa gente que está trancada en su auto, en el tránsito, no sé cuánto, es algo entender. Si te hubiese bajado del auto y hubiese caminado 3 cuadras para allá, hubiese visto el barrio de los judíos de una forma que no se ve. Yo vivo acá hace más de 40 años. O sea, no vivía exactamente. Y nunca he visto así esta parte de la ausencia. Nunca he visto el movimiento comercial a pleno con tanto espacio para moverse. Digo, es un lugar completamente diferente. El lugar también, obviamente, ¿no? ¿Sabes que es súper loco? La mayoría de los comerciantes no suelen querer la peatonalización de las calles porque creen que van a perder ventas. La gente no para el auto y se baja a comprar, ¿no? La gente que compra suele pasar caminando. Tipo, no clavas el freno en medio de la calle y dices, ¡uy! Esa vitrina. Yo estoy seguro que la gente que se mueve normalmente como que va al lugar y se va. Y ahora hoy estaban paseando, era como que no solo estaban yendo a comprar, estaban disfrutando el lugar. O sea, yo estoy seguro que están ganando números. Los comerciantes se tienen que estar haciendo números. Lo otro es que dijiste que parecía que había más luz. Probablemente haya más luz porque hay menos smog. Bueno, claro. Eso es. Cuando uno mira los edificios viejos, que Montevideo está lleno de edificios con fachadas increíblemente lindas, siempre son grises, pero grises, porque arriba tienen la mugre del smog. Y eso también está en nuestros pulmones. Bueno, claro, eso es espantoso. Lo que están haciendo ahora en 18 de julio, que ahora la intendente está muy contenta porque hay espectáculos en 18 de julio, ¿no? Hace un par de años atrás, con distintos colectivos, habíamos planteado para el Día Mundial Sin Auto hacer Recrear Montevideo. ¿De qué constaba esto? Cortar 18 de julio. Habíamos pedido 3 cuadras. 3 cuadras no es nada. ¿Está? Los comercios habían dicho que sí, Cinemático había dicho que sí, varias cosas nos habían dicho que sí, que iban a estar ese día, todos recontentos. ¿Qué pasó? No podían desviar el tránsito. ¿Qué iban a hacer con los autos y los bondis? No podían desviar por 3 cuadras. Nosotros quedamos, caía justo un sábado, le habíamos puesto los horarios, el horario de menos trancadera, esto, todo resuelto, ¿no? Entonces ahora como que por un lado hablamos pila con Univici, por un lado estamos contentos que de cierta forma Recrear Montevideo se está haciendo, desde la Intendencia que se está haciendo. Pero por otro lado es como, recién se dan cuenta de que sí se puede cortar el tránsito. Nosotros le pedíamos 3 cuadras y ahora son como 10. ¿Vieron que se podía? Claro, Univici todo el tiempo lo pone, vieron que se podía, ¿no? Y los sábados a veces salgo de trabajar y me voy para revueltas. Y lo que cambia 18 peatonal, la calle más amplia, es impresionante. Y bueno, está como un poco el enojo, por un lado, decir, me dijiste que no y ahora la haces el cartel, y por otro lado, de que se está haciendo y que nunca más se vaya eso, de que siga quedando, ¿no? Porque es divino ver las actividades que se hacen en la calle, pintar la calle, que nos habían dicho no, pintar la calle y no rayarla, no, porque después, no, los autos se confunden, bueno, ahora lo están haciendo. Todo lo que nos dijeron que no, ahora lo están haciendo. Digo, y está buenísimo. Bueno, bienvenido sea, o sea, es como. No, Tardaron. Nos dijiste que no, pero de último se está haciendo, ¿viste? Está buenísimo.
Y tal, y lo otro que me quedó por decir que hablaron recién ahí de la interacción. Yo ando en bicicleta desde hace, como medio de transporte, como hace muchísimos años, pero desde que existen los colectivos, está habiendo cada vez más interacción entre los ciclistas. No sé si si lo han notado, de que se está formando como vínculos de apoyo, de intercambio de conocimiento, como ahora está este Zoom. Antes no existía, hace 10 años atrás no existía Unibici, no existía Libera, no había Zoom de comunicación, de apoyo, de nada. Y creo que la bicicleta da mucho eso, porque no lo ves en otro deporte. Yo que sé, en el deporte jugás al fútbol y después ya está, de repente, ¿no? Digo, no sé, pero como que la Que no bicicleta... solo es un deporte, ¿no? O sea, ¿Eh? que no solo es un deporte, o sea, también es un deporte, pero no andamos en bicicleta solo porque nos quemamos calorías, ¿no? En bicicleta porque Por quiero mucho. ir a la casa de Toti Road. Bueno, voy en bici. Eh, Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo que salimos los jueves, que es a pedalear y después ir a un bar a tomar una cerveza. Entonces, como que genera muchos vínculos de Y vuelven distintos... haciendo veces. No, de todo uno y nos vamos, no. Todo con cuidado y respeto. Y tenés que llevar casco. Así que imagínate, no. Pero, o sea, a lo que voy, que la bicicleta también está generando como esos vínculos y de distintas bicicletas. Porque hoy en día que tenés los fixeros, los de ruta, la de montaña, y que antes como que estaban más separados entre uno y ellos, se están mezclando, ¿no? En salidas y esas cosas. Y me quedaba eso por decir. No sé si alguien quiere decir algo más o qué, así dejamos a Tejo que disfrute de lo que queda del sábado y del fin de semana. No, yo quería decir una cosa también, que la bici, o sea, cuando vos estás circulando, no es lo mismo que, no te genera el mismo clima interno que un auto, ¿no? Yo veo que la gente yo no manejo en auto, yo no manejo, pero veo que la gente que anda en auto se tiende a estresarse mucho más, ve al que tiene adelante como un obstáculo, vos ves gente que se grita cosas, bocinazos agresivos, también ves gestos amables, por supuesto, gente que deja pasar, todo, también, pero la experiencia cuando estás en la bici es totalmente diferente y eso también hace a a la convivencia de la que hablaba Sofa recién, ¿no? O sea, son como, se generan una experiencia diferente que genera otros niveles de convivencia también, que eso me parece re importante. Y bueno, Tati decía recién, yo hace años que ando en bici, pero en la calle hay gente con distintos niveles de experiencia también andando en bicicleta, gente que hace años que anda y que la tiene re clara, cómo sortear algunas situaciones, y gente que recién se está animando y empezando a andar, y que todos estamos aprendiendo, ¿no? Pero para valorar la ciudad, o sea, no es lo mismo ir a la velocidad de una bicicleta para disfrutar de un edificio del siglo pasado que pasar así en auto, que estás atento a otros estímulos, a que no te choquen, a que el que viene atrás, tipo, son cosas diferentes que hacen a la convivencia de otra forma también. Y está bueno que, no sé, tratar de hacer cosas para que la gente pierda ese miedo, ¿no? Y que vea a la bici como un transporte realmente, y no solo como algo recreativo, porque tenemos como muy metido en la cabeza de, bueno, para Reyes le regalamos al niño la bici, para el Día del Niño también, y es como algo infantil, que después, por algún motivo, cuando empezamos a tener responsabilidades y todo, empezamos a tomar el ómnibus porque tenemos que ir lejos, pero no pensamos, podría ir en la bici hasta allá, o sea, y como que va quedando relegada la bicicleta porque no llegás en la velocidad que supuestamente debería llegar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, capaz que estaría bueno, no sé, empezar a verlo desde otro lado y ver la bici como un transporte, no solo como algo recreativo o de deporte, que de hecho lo estás haciendo, pero también como algo, no sé, algo pacificador también, porque yo nunca vi a nadie arriba de una bici en un ataque de ansiedad. Digo, porque vas
vas feliz, o sea, te va dando felicidad andar en bici, entonces llegás con otro estado de ánimo a los lugares, llegás contento, o por lo menos llegás cansado, no tenés ni tiempo de ponerte nervioso. Y nada, eso, pensar eso un poco. Nada, eso. Bueno, ¿algo más? Perdón, ¿te dejo algo que quieras sumar y vamos redondeando? No, bueno, primero que voy a decir algo que dijo María ahí, que yo a veces manejo auto, y es tal cual, estás al lado, o sea, te genera eh, cómodo si llueve, pero también el auto es un arma, es un aparato de hierro de media tonelada, que puedo meterlo a 120 por hora y no hay vida que, que se me pueda cruzar y sobrevivir si se me cruza esa velocidad. Entonces, implica, es otra cabeza totalmente distinta. Y la bici no es un arma. En todo caso, puede llegar a ser peligrosa para mí, si soy una normal, y puedo hacerle un daño a un tercero, en mucho menor escala. Hay una conexión cuando vos andás en bici con el entorno, con dónde estás, mucho más grande. Y sí, tal cual. También precisamos una ciudad más amable con los ciclistas para la gente que recién empieza, que se anima, ¿no? Porque Ahí ya tenemos me a los viejos que son como gladiadores. Hoy, Ya me tocaste un tema que no voy a responder porque estamos 1 hora y media más de nuevo hablando por Zoom. Porque me encanta esa parte y tipo, en eso soy media, no nos vamos a colgar 1 hora y media más a seguir charlando, digo, podemos más adelante un par de meses proponer alguna de estas dinámicas sobre eso. Bueno, gente, gracias a todos por participar, nuevamente Tejo, gracias por sumarte, por colgarte, por el seguir, que ayudó mucho en Twitter. Y bueno, estamos viendo. No, esta vez sí no tengo ni idea de la agenda. La estoy. Viene Ciudad Abierta, va a ser un Zoom. No sé si los ubican. Vamos a estar con ellos. Y bueno, después sí, ahí ya ni idea de cómo sigue la agenda de revueltas. Voy programando en poquito con novedades. muy bien, bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Que pasen bien. Chao, chao.